la palabra del Señor dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta enseñanza le he titulado Cerrando puertas al diablo. Bien, antes de que nosotros usáramos las armaduras espirituales, tenemos que saber cómo mantenernos fuera del alcance de Satanás. O sea, cómo mantenernos fuera de la influencia de Satanás. ¿Y qué hacer para que el diablo no entre a la casa? Pero primero vamos a ver algo, porque mire, me impresiona. Dice, las armas de nuestra milicia. Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que estemos firmes. Dios recomienda, a través de Pablo nos dice, que para poder resistir los ataques de las tinieblas hay una sola forma. O sea, hay dos formas. La número uno es vestido de toda armadura, vestirme con la armadura de Dios. Que estemos nosotros allí dentro de esas armaduras, que estén sobre nosotros, que estén en nosotros. Y habla de luchas espirituales. Y dice, dos luchas espirituales, la cual nosotros batallamos todos 24 horas, dos enemigos, uno dirigido por Satanás y otro dirigido por mi carne. Uno se llama las tinieblas, huestes espirituales de maldad, y otro es el razonamiento y los hábitos de esta carne. Es lo más peligroso, la carne. ¿Por qué? Porque el diablo, las ataduras, se sujetan a la obediencia de Cristo, pero la carne se queda conmigo. Es más peligrosa, ¿verdad? Es el enemigo más peligroso que tú y yo tenemos, la carne. Bien, si nosotros observamos que como hemos demostrado que son dos enemigos, se levantan contra Dios. Uno es el enemigo contra las almas y la carne. Los frutos de la carne. Si leemos la palabra, dice, se le metió el diablo al Judas. Pedro lo negó, pero no dice que a Pedro se le metió el diablo. Cuando Pedro niega al maestro, no dice que se le metió, lo negó por miedo a que lo maten a él. Ese fue un fruto de la carne, es un fruto de miedo. El fruto del miedo ata las personas. Ahora dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir, derribar al diablo, al enemigo. Es una batalla diferente. Es la de Efesios 12, es contra principados, huestes espirituales, contra brujería, santería, hechicería, contra toda invocación de diablo. Es una guerra contra las tinieblas. Pero lo que Corintios dice no tiene nada que ver con Efesios 12, aunque indirectamente es una influencia, pero directamente en Efesios dice que es contra los demonios, contra las fuerzas del diablo. Bien, lo que visualizamos en este versículo, que hay un tipo de batalla que no tiene que ver directamente con el enemigo. Ese tipo de batalla tiene que ver con nuestra mentalidad, porque mire lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La palabra argumento en griego significa pensamiento, razonamiento, calcular. Es como una computadora. Cuando Pablo describe que tenemos que tomar las armaduras y que son poderosas en Dios, es para enfrentar argumentos que son pensamientos que Satanás de una u otra forma trata de influenciarnos con ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos dejamos influenciar por un pensamiento? Cuando Satanás empieza a influenciarte con un pensamiento negativo. Ese pensamiento no es normal. Va en contra del conocimiento de Dios, de la revelación de la palabra. Argumentos
se dice, yo te liberé, yo te salvé, estás libre de pecado, estás libre porque mi sangre te ha liberado. Pero las personas reaccionan en la carne. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo la sangre me va a limpiar? No, eso es razonamiento. Porque la fe no camina con el razonamiento. Satanás piensa como hombre, el enemigo piensa como el hombre. Esta es la palabra de abuelo, vamos a ver más enseguida. Piensa como hombre. Trata de inyectar argumentos. ¿Por qué? Porque los argumentos son razonamiento donde no hay fe. Ahí no hay fe. Las personas que viven bajo argumentos, bajo razonamiento, son personas que creen que lo que piensan así es. ¿Por qué? No son dirigidos por el espíritu de la fe, el espíritu de Dios. La peor batalla que libra el cristiano está en la mentalidad, en sus pensamientos. Proverbio 23:7, según el pensamiento, así somos nosotros. Tú te transformas de lo que tú piensas, así te transformas. Tú ves, Dios llamó a Moisés y le dijo a ese pueblo al que tú vas a sacar de la esclavitud de los egipcios, le dijo, lo vas a llevar como las alas del águila, lo vas a introducir allá al pueblo, en la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué pasó? Dios no pudo introducirla allá en la tierra de Canaán. ¿Por qué? No fue porque el diablo los detuvo. Sí, dice que lo tentó, de una u otra forma lo atacó, pero no menciona que fueron espíritus que los atormentaron para que no entraran. No, fue la mentalidad de ellos. No les permitió recibir lo que Dios tenía para ellos. ¿Cuál era la mentalidad de ellos? Una mentalidad atada al pasado. Decían, ay, añoro las cebollas, los frijoles, los ajos. Nunca vas a avanzar si estás atado al pasado. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando escudriñas la palabra, es el agua fresca que lava tu espíritu, tu mentalidad humana, y el razonamiento se va, se quita. El espíritu de Dios quita el razonamiento. Nadie puede avanzar y tomar la bendición de Dios con una mentalidad vieja. No podemos permitir que la mentalidad vieja nos desconecte de Dios. El hombre viejo siempre quiere levantarse. Dios tiene misericordias nuevas cada mañana, todos los días. Todos los días tenemos que renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice, renovando vuestro entendimiento. Todo comienza con la mente. El tipo de mentalidad que tiene el humano. Por ejemplo, ¿qué fue lo que el diablo usó contra Eva? Un pensamiento. Pero ¿cómo no llegó a la mente de Eva cuando le habló? ¿Cómo? Se abrió una puerta. Oh, le voy a decir. Y él a decir el enemigo, ay, ¿por qué me echan la culpa de todo a mí? No, él solo le tiró la carnada, pero ella cayó. Y viendo la fruta la codició y la deseó. Oh, el enemigo logró ponerle en su mente que el fruto era más importante que obedecer a Dios. Y cuando pudo poner el deseo de esa fruta en su pensamiento, allí, dijo, te gané. Todo lo que el enemigo busca es controlar tu mente. Lo que controla tu mente, controla tus ojos, tu oído, tu habla y también tu bolsillo. Pablo dice, porque tenemos armaduras no carnales, porque contra los argumentos no se pelea la carne, se pelea bajo la atmósfera espiritual. Y dice, ¿para qué? Para destruir. Nuestras armaduras no son carnales, son poderosísimas para pelear contra ¿qué? Contra pensamientos que diariamente se levantan en tu mente en contra del conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué es el conocimiento de Dios? Viene por leer la palabra, por estudiar, por escudriñar la palabra. Cada vez que leemos la Biblia viene el conocimiento, vienen mis pensamientos, son renovados. Solo vamos a poder tener conocimiento cuando sabemos que leemos que el pueblo pasó por el Mar Rojo. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Si yo lo leo en la palabra. Podemos tener conocimiento de que tus necesidades Dios va a suplir conforme tus riquezas en gloria, porque lo vamos a leer. Vamos a leerlo. La armadura
del enemigo va en contra de lo que domina tu mente. No podemos permitir que ningún argumento del mundo controle tus pensamientos, tu caminar. Tu mente tiene que estar cautiva bajo el mandamiento, bajo el conocimiento, bajo la revelación, bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Por alguna razón le dijo Jehová a Moisés: mire, allí pon en la pared la palabra, guárdala, cuídala, medita en ella de día y de noche. Deuteronomio 6. Y ciertamente vas a prosperar todos tus caminos si la grabas en tu corazón. La vas a grabar en tu corazón. Te vas a levantar, te vas a acostar por los caminos. Al acostarte, al levantarte, la hablarás a tus hijos, y donde quiera que vayas, la llevarás. Si mantienes la palabra en tu mente, ella te hará prosperar. El enemigo quiere sacar la palabra de nuestra mente con argumentos negativos. Argumentos negativos. Los argumentos negativos destruyen al ser humano. Los argumentos te hacen poca cosa, te convierten en lo que no eres. Dice el Señor: ponte la armadura que yo te he dado, la fe. Habla de noche, de día, medita, estudia, ten la comunión, entrégate. Cuando tú hablas esa palabra, Hebreos 4:12, que dice que es poderosa, eficaz. Cuando hablas esa palabra, enseña, levanta, exhorta, te libera, quebranta ataduras, nos enseña de qué forma, cuál va a ser mi estilo de vida. Él lo va a enseñar. Él está con nosotros todos los días. Conocemos que cuando nos levantamos cada mañana, allí nosotros veremos que somos nosotros las personas que llevamos esa bendición a nuestros hijos, a la familia. La palabra, cuando le confesamos la palabra de vida a nuestra familia, a nuestros hijos, una palabra de esperanza a tu esposo, a tu esposa, a los hijos, a la familia, escríbela. Así dice Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6, del 5 hasta el 11. En todo momento. Pero la palabra nos doblega, la palabra nos libera, nos llena. Esa es agua que salta para vida eterna, agua viva. ¡Qué maravilloso es! Mi sanador es Jehová, mi libertador es Él, el que levanta mi vida. Él quiere que dejemos el hombre viejo atrás, que salgamos de ahí y miremos al Todopoderoso. Parece que fuera sencillo, pero hay que transformar la mente. Renovaos vuestra mente. Es un desastre cuando una persona quiere gobernar con mente de esclavo. ¿Qué es lo que hace el proceso de Dios? Cambia mi pensamiento. Dios por eso permite los procesos en nuestras vidas, para cambiar nuestra mentalidad, porque es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para entregarnos todo lo que Él tiene para nosotros. Pero primero nos quiere transformar, nos transforma. Cuando Cristo viene, dice: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Esa palabra, convertidos, quiere decir cambien de mente. Cambien de mente. Esa mente. ¿Por qué? Porque la esclavitud se va a ir. La verdad va a ser liberado. Va a romper con todas esas ataduras. Ahora, veamos Romanos 7:7. Vean lo que dice. Vean. Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si no es por la ley, porque también conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Vean lo que dice. Entonces, por eso, la gracia sustituye la ley de una u otra forma. La ley me enseña a mí que tengo que hacer las cosas correctamente. Ahora que ya lo sé, entonces es mi decisión si yo peco. La ley reveló que nosotros tenemos un enemigo escondido. No lo conocíamos, pero si codicias es pecado, ¿verdad? Entonces ahora ya sabemos cuáles son las estrategias. Cuando no hay conocimiento, cualquier error puede llegar a atar otra vez a la persona.
Ahora, ¿cómo logra el enemigo entrar? ¿Cómo logra entrar cuando las puertas están abiertas? Oh, no, el diablo en mi casa no entra, pueden decir mucho, porque yo sé que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. No, teóricamente se puede saber esa palabra, pero hay que ver en la práctica, porque en la práctica el enemigo de una forma o de otra está buscando cómo entrar, cómo meterse, cómo ver. Él pasa como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda viendo alrededor tuyo y viendo qué hace. Anda buscando qué descubre de ti. A ver, anda buscándote, porque él no conoce tu pensamiento. Él no sabe tu pensamiento. Pero como él no lo sabe, entonces ¿qué hace él? Él tira ¡pam! Carnadas. Entonces él está buscando a ver qué te atrae. Y de acuerdo a lo que le gusta, a eso le tira. Lo que le atrae, lo que ve que le atrae a la persona, allí. Por ejemplo, pone mujeres, hombres de tentación a una mujer casada, a un hombre casado. Entonces el enemigo dice, bueno, si no reacciona con esto, pues vamos a buscar con otra cosa. Vamos a ver, le vamos a poner dinero a ver qué tal. A lo que la persona reacciona, a eso, esa es la puerta que va a abrir, que está viendo el enemigo, que esa es la puerta por donde se va a meter. Si, por ejemplo, veamos, porque si usted lee la historia de Job, el enemigo se presentó delante de Dios con los ángeles y le dice, ¿de dónde vienes? Sí, imagínese que ni los ángeles sabían que hasta el enemigo estaba ahí en medio de todos ellos. O no, se disfraza como ángel de luz, se viste como ángel de luz. Por eso a veces hay muchos ataques que ni se dan cuenta por dónde llega, porque se disfraza de ángel de luz. Entonces llegó de rodear la tierra, iba a reportar, a acusar, porque siempre el enemigo nos está acusando. Le dice el Señor, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, de andar por ella. Él anda rodeándonos a cada uno de nosotros, nos rodea, nos ve y nos ve. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque estaba planeando embacarlo, acusarlo y hacerlo quedar mal. Le dice, ¿no lo has visto que es perfecto? Pero sabe, si le has rodeado de bienes, le he puesto muros, ¿cómo te va a fallar? Yo no puedo entrar en la vida de ese hombre, pero quítale lo que tienes y tú verás cómo te va a fallar. Haz lo que quieras, pero no vas a tocar su alma. Ahora le mata a los hijos, le mata a los camellos, los bueyes. En 2 días, 3 cosas hizo. Levantó, le quitó los hijos, le enfermó el cuerpo, lo acabó. Bien, ahora, ¿por qué Dios permite eso? Podría decir, pero ¿por qué Dios permitió eso? ¿Que se deleitó que le mataron los hijos a Dios? ¿Será que Dios quiso que eso pasara? Ojo, ¿tenía alguna puerta abierta? Definitivamente que sí, tenía una puerta abierta. La palabra no deja ver en ninguna área abiertamente, pero vea Job 3. Vea Job 3, por favor. ¿Cuál fue la puerta que Job abrió para que el diablo pudiera penetrar? Veamos. Job 3, por favor. Job 3, por favor, veamos. Job. Mira, Satanás no entra a tu casa si tú no le abres la puerta. Es más, no tienes por qué permitir que el enemigo azote tu vida, tu familia, tus hijos. No estás. Dios nos ha libertado. Y muchas personas siguen pensando que están atados a maldiciones. El Señor nos ha llamado a pasar pruebas en abundancia, pero no es como la doctrina de la prosperidad. Llegas a Dios, a Jesús, a la salvación, y te conviertes en millonario. Nada te va a faltar. No se trata de dinero. La abundancia del que Dios habla es que no nos va a faltar paz, gozo, seguridad, confianza, mi vida eterna cuando vayamos a su presencia, ¿verdad?
Esa es la bondad, esa es la bonanza. Ahora, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Leamos Job 3, versículo 25. Vean lo que dice Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job no era un hombre pecador. Él no se acostaba con otra mujer. Job no había pecado delante de Dios para que el enemigo fuera a atormentarlo. El problema de Juan era, de Job, que tenía miedo. Tenía miedo a ser pobre. Tenía miedo que le pasara algo a sus hijos. Por eso la Biblia dice que cada vez que los hijos hacían fiesta, él se levantaba, hacía sacrificio y decía: quizás han ofendido a Dios. Él no lo hacía porque simplemente quería cuidar a sus hijos. Él lo hacía por miedo a que le pasara algo a sus hijos. Y a Dios no se le sacrifica por miedo a lo que Él puede hacer. A Dios se le sacrifica por gracia, por gratitud, en adoración, en alabanza, en consagración. El temor a Dios es diferente. Y el miedo que tenía Job era que fuera pobre o que mataran a sus hijos. O una de las cosas es, eso se llama orgullo. Aunque no lo describe abiertamente, pero es parte de lo que va en el paquete. El miedo no viene de Dios. Cuando le servimos a Dios tenemos la certeza, la seguridad, la confianza. No es lo mismo el temor a Dios que el miedo. Son dos cosas diferentes. Job era perfecto, pero con ese detalle tenía miedo. Y cuando caminamos con miedo, nosotros nunca vamos a ejercer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando Dios nos llama a hacer un proyecto y tenemos miedo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos que no tenemos la capacidad, que no lo podemos hacer, me van a ridiculizar, o qué va a decir la gente, me van a acusar de santurrón, santurrona. No, lo que hace el enemigo es trastornar el pensamiento, la mente, y ahí ya le entra el miedo. Y en toda labor, en todos los miedos en el trabajo, miedo de corregir tus hijos, miedo de poner en tu lugar a tu esposa, a tu esposo. ¿Cómo? Con misericordia y con amor. Nosotros tenemos no tenemos que permitir que el miedo se apropie de nosotros. Que dice Job: lo que temí me vino. Lo que temí. Es que tengo miedo a ponerme vieja. Muchos dicen, ¿verdad? Hay cuántas cosas. No, le tienen miedo a la vejez. Le tienen miedo, ay, cuántas cosas se inventan, porque si en la vida nada pasa por... Vamos a llegar a las etapas que tenemos que pasar. Gloria a Dios por las canas que nos ha dado. Glorificar a Dios en todo. Veamos Proverbio 26:2. Dice: como el golondrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, lo que Dios está diciendo aquí en Proverbio es: ninguna maldición tiene el derecho de venir a tu casa si tú no haces algo para que llegue a tu vida. Tú le abriste la puerta. Por eso, cuando te mantienes en la palabra, en obediencia, te mantienes sirviéndole a Dios, tu vida debe de ser una vida de frutos del Espíritu y de bendición. Cuando no leemos, usted ve en la Biblia, imagínese Josué, cómo murió. ¿Cómo ve? No dice que también David, cómo murió destrozado y acabado. No, murió lleno de vida, lleno de gloria, lleno de riqueza. Así dice, pero el propósito de Dios nos habla que esa es la abundancia, la protección que trae sobre cada hijo de Dios. Mire, las maldiciones llegan por las puertas que le abrimos. Las puertas debemos de cerrarlas. Debemos de mantenernos en la comunión, en santidad, apartados, porque por nosotros mismos no lo vamos a hacer. Nosotros no podemos hacerlo. Si Juan 15:5 dice que apartados de Él nada podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál esas puertas las vamos a cerrar cuando nosotros estamos apegados a Él? Porque somos carne y el peor enemigo que tenemos nosotros es la carne.
la carne que tenemos. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros en todas las áreas. Él controla nuestra vida en todas las áreas. Dice que Él controla todo lo que está alrededor de nosotros. Entonces, las maldiciones no llegan a la vida de una persona sin causas. Llegan maldiciones, llegan problemas. Muchos dicen, yo trabajo y no prospero, pero yo no peco, yo no veo al hombre ajeno, no veo a la mujer ajena, yo no ando haciendo pecados, y no puedo prosperar, no puedo salir de esta situación. Pero ¿qué hay dentro del corazón de estas personas? ¿Qué es lo que hay? Porque lo que está en el exterior dice que de la abundancia que hay en el interior. Nuestro interior tiene que estar preparado para que mi exterior cambie, porque somos transformados y renovados. Necesitamos primeramente, como dice, es algo tan sencillo. Las puertas se cierran, cerrando todas estas puertas. ¿Cómo se hacen? A través del miedo. Miedo al fracaso. Hay personas que tienen el miedo al fracaso, miedo a tomar decisiones, miedo a confrontar las realidades, miedo a qué me va a decir, cómo va a actuar, porque hay situaciones tan terribles. Por ejemplo, hay manipulación infernal y diabólica. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuántas personas hay que han sido abusados de manipulación, pero tienen miedo a confrontar esa situación? ¿Por qué? Porque les da el temor de pensar que le va a venir una desgracia de morir solos, quedar solos, o se viene una familia encima. No, en el nombre de Jesús tenemos que levantarnos, hermanos. Tenemos que levantarnos y no tener temor. El temor te lleva al fracaso, a la desgracia, aún hasta la muerte. Hay familias que hasta muertes han enfrentado. ¿Por qué? Por tener. ¿Y qué es miedo? Usted puede decir, ay, eso no es nada. Ay, miedo, eso no es nada. Claro que sí, es una puerta que se le abre a Satanás. Y parece que no es nada. Por eso dice, llevando cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia del Señor. ¿Y cuál es la obediencia? Tenemos que soltar en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo? A través de la palabra, desligarnos de esas cosas que nos atan, nos tiene atados. Y parece tan sencillo, ¿sabe? Es que no es sencillo ser cristiano. No es sencillo. Veamos, por favor, veamos lo que dice en Efesios. Veamos lo que dice Efesios 4:27, veamos. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ahora, bien, mire, Pablo dice muchas cosas. ¿Para qué? Para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, la palabra para edificar y gracia a los que oyen. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Mire lo que dice Pablo, qué importante. No le des lugar al diablo. No le deis. Dice, el que robaba ya no robe. Cuando tú vuelves a hacer las cosas de lo cual el Señor te libertó, le estás abriendo la puerta otra vez a Satanás. ¿Para qué? Para que te ate nuevamente el diablo, ¿verdad? Si ya Dios le cambió la boca a una persona que desde que se levantaba era echando maldiciones, malas palabras, habidas y por haber, y ahora ya hemos llegado a la cama del Señor, ya no podemos seguir hablando esas palabras. No podemos. Pablo dice, no le deis lugar al diablo. Claro, no. Eso es difícil, ¿verdad? De verlo, saberlo, conocerlo, pero cada quien en su casa sabe cómo es. Cada quien lo sabe, ¿verdad? El apóstol Pablo está enseñándole a la iglesia, no le den espacio al diablo en sus vidas, no le abran la puerta. Dice, ustedes son los que deciden si quieres que el diablo entre como Pedro por tu casa. Ahí entonces sigue cargando ese hombre viejo. No, carga, dice, tienes que velar. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a dejar en paz. Él no te va a dejar. Él anda buscando entrar en tu casa, en tu vida, en tus pensamientos, en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Él está buscando. Pero usted y yo decimos no.
Yo no le doy lugar. Diga, no le doy lugar al enemigo. No le damos lugar. No, claro que no. No le damos lugar. ¿Por qué? Porque ya conocemos lo que dice la palabra. El enemigo, sí, así como nos tiene ahí, nos pasa vigilando con, ¿cómo se llaman? Con telescopio, nos pasa vigilando. Si usted lee el libro de Juan, ahora, según las escrituras en el Nuevo Testamento, específicamente Pedro y Judas. Pedro un día le dice: ay, Señor, lo que tú dijiste de morir en la cruz, que no te acontezca. Ay, apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en la de Dios. Todo el que tiene sus ojos enfocados en lo material está abriendo puertas al enemigo. Le abre las puertas. Le dijo: apártate, apártate. Y lo reprendió por la forma en que él habló. Entonces, de lo que estamos hablando, toda palabra corrompida, quítese. Que cuando abramos nuestros labios es para edificar al que me escucha. Si hay personas que saben mal, si hay personas que saben amar, hay cantidad de personas que han sido salvas, tienen un Dios que les ha salvado, que les ha sanado, y viven confesando miseria, confesando malas palabras. El problema, ¿sabe cuál es el problema de estas personas? Que aunque dicen que son salvos, sí, ¿cuál es el problema? Es porque están siempre diciendo que están arruinados y que no me va bien y que yo no sé por qué hago las cosas bien y no me sale bien. No, es la forma en que la persona habla. Eso es lo que está dirigiendo su casa. La forma en que se expresa su vida. Eso es lo que determina el nivel de bendición en mi vida. Dice Pablo: no abran la boca. No la abras. Si cuando abres tu boca y no va a edificar a alguien, dice Pablo, cállate. Porque hay personas que llegan a ti y con palabras palabras que no están de acuerdo a la integridad. Por ejemplo, el chisme, el cuento. Entonces son personas que maldicen a las personas, maldice el futuro de esas personas. Entonces dice la palabra: cállate, que tu palabra se abra para dar fe, para dar esperanza, para dar dirección, para hablar de las promesas de Dios, palabras que edifican, de hablar de lo que Dios tiene, hablar de la forma en que vamos a caminar para edificarnos. Para eso, dice Pablo, Jesús nunca habló algo en la palabra que no edificaba a nadie. Siempre enseñaba y enseñaba. Todo era para edificar. ¿Para qué? Para restaurar, para que cambiaran las personas, para que prosperaran, para que cambiaran, para que sean libres, para que sean sanos, para que pudieran perdonar. Para eso hablaba y enseñaba. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Tan sencillo, ¿verdad? Que es tan sencillo abrir puertas. La forma en que una persona habla, abre puertas. Esos son misterios tan sencillos que no parecen, pero de acuerdo al conocimiento de la palabra, de acuerdo a la palabra del Señor, dice que la palabra cambia. La palabra cambia para bien y cambia para mal. Proverbio dice: en nuestra boca hay vida y muerte. Cuando abrimos nuestra boca, podemos llevar vida o podemos llevar muerte también. Por eso, usted ha notado, hay algunas predicaciones que he escuchado, Dios mío, qué terrible. Lo único que hacen es atar a las personas en vez de traer palabra que edifique. No, es para maldición. Qué terrible. Y han salido cantidades usted puede meterse en el internet y las personas, muchas personas, por eso están atadas, porque están escuchando a cualquier persona que ya se predicó, habló y dice que de la abundancia en el poder, en la boca hay el poder para dar vida y muerte. ¿Por qué tenemos que conocer? No le deis lugar al diablo. No le demos. Esa es otra puerta. La boca, nuestra boca, la boca es una puerta que se le abre al enemigo. Es terrible, hermanos.
¿Cuántos padres hay que maldicen a sus hijos? Le hablan palabras groseras, los maldicen, pero piensan que es una forma normal. No, nuestra conducta y nuestra forma de hablar es diferente cuando ya llegamos a conocer. Cuando tenemos el conocimiento, Dios nos dice que cuando Él ha dicho algo, Él lo cumple, porque Él no miente. Él todo lo que dice su palabra lo hace en nuestras vidas. Todo lo que Dios dice Marcos 11:24, todo lo que digamos y hagamos será hecho. Hay poder para la vida y para la muerte. En nuestra boca hay poder para bendecir y para maldecir también. Pablo dice: no abran la boca. Si el que te va a escuchar no se va a alimentar de tus palabras, si el que te va a escuchar no le va a crecer la fe, si el que te va a escuchar, dice Pablo, no vas a cambiar, entonces dice Pablo, no abras la boca. Porque cuando tú abres la boca, dice Pablo, para hablar tonterías, le das lugar al diablo. Mire, ¿verdad que se escucha? Pero la palabra nos enseña. ¿Cómo es eso que va a venir? Claro que sí, claro. Porque si usted ve de qué forma, cómo no se contamina tan fácilmente cuando una persona llega con una bola de chismes a una persona, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces va a endurecer el corazón de esa persona y va a cogerle odio y va a odiar a aquella persona sin ni siquiera conocer quién es, solo porque aquella persona vino y le trajo una bola de chisme. Entonces la odia, no puede ver esa persona. ¿Por qué? Porque ya lo contaminó. Amén. Como cuando nos encontremos con personas así, dígale, ¿sabes qué? No, llévate ese veneno para otro lado, pero aquí, fuera, no, nada de eso, no. Pablo dice, no le deis lugar al diablo. Amén. Sí, no le deis lugar. No, porque cuando se le abren las puertas al enemigo, cae depresión, miseria, escasez. No, hay que cuidar nuestro caminar en todas las áreas. Es tan sencillo. Por eso dice Corintios 10 que todos los argumentos, que no sea distorsionado nuestro entendimiento, porque eso es lo que nos edifica. La palabra es lo que nos llena. Así es que la palabra en nuestra vida trae libertad, trae sanidad para edificarnos. Cuando no nos edifica, entonces no tenemos que escuchar. Destruyen nuestra fe, destruyen mi esperanza, destruyen mi pasión por Dios. Mire ¿cómo se da cuenta cuando usted ve a alguien que es espiritual? Cuando usted se da cuenta que todo lo que ha conversado con usted nada le ha edificado, ¿verdad? Y empieza conversaciones que no tienen interés, que no tienen lógica, ¿verdad? Pero por eso, mire cómo dice, cerrando las puertas, esas puertas, derribando argumentos. 2 Corintios 10 del 3 al 5. Veamos. Si usted puede, mire, un ungido en la casa, cuando fue resucitado Lázaro, y cuando está allá en la casa de Lázaro, María, la hermana de Lázaro, ve y derrama el aceite sobre Jesús, un perfume carísimo. Y cuando lo derrama, Judas se espantó. Y, ¿pero qué? ¿Y este desperdicio? Porque ungieron al Rey de Reyes. Pero vean, esto se lo hubieran podido haber dado a los pobres, dijo. Pero si usted no sabía, hay un secreto ahí. ¿Sabe por qué Judas pensó en los pobres? No porque amaba a los pobres. Él ni siquiera se ocupaba de los pobres. Él tenía una mentalidad pobre. El que tiene mentalidad pobre, cuando ve que alguien honra a Dios, dice, qué desperdicio de tiempo, que solo en la iglesia pasan, qué desperdicio. No, porque esa es una persona espiritual. Porque usted ve, si Judas hubiera estado cuando edificaron y levantaron el templo, y vio como David dio todo el tesoro que dio, ¿verdad? Porque según las estadísticas, ¿qué es lo que dice? Que el balance de lo que David dio, $1,000 millones en oro, traducido para el tiempo de hoy, para el tiempo de Jehová.
en el tiempo de hoy, imagínense todo lo que donó, que hubiera pensado. Si Judas hubiera estado en ese lugar cuando Moisés se extremó a pedir ofrenda para hacer un tabernáculo, oh Dios mío, sí, verdad. ¿Por qué? Porque Judas no es que cuidaba a los pobres, él tenía mentalidad pobre, avara, con avaricia. Tenía mente con avaricia. Pero la persona que exalta y todo lo que hace y sabe y reconoce, ¿verdad?, que el dinero no es lo que va a darte una vida de confort, con gozo, seguridad, confianza. Imagínense. Entonces, tremendo. Entonces no podía evaluar porque no era espiritual. Entonces así podemos ver quién es un espiritual y cómo no lo era. Entonces vemos que este Judas lo miraban como Jesús bendecía y sabía que él le conocía todos los pensamientos, pero mire la mentalidad pobre y miserable que tenía este hombre, y no le importaba a él qué iban a pensar o qué decir de él. Y cuando Judas robaba, era la puerta que él había abierto. Entonces abrió una puerta. La palabra dice: no roben, no hurten, no le dé lugar al diablo. Así de que cuando Judas robaba, le daba lugar al diablo. Él no hubiera podido entrar si él no hubiera abierto esa puerta. Cuando roba, le da lugar. Entonces todas las puertas se abren. Nosotros decidimos realmente abriendo o cerrando las puertas. Si queremos vivir en seguridad, nosotros tenemos que cerrar cada una de esas puertas. Bien, vamos a ver esta cita. Vean. Cerrar las puertas, derribando argumentos, toda altivez. Veamos cuando Jesús reprendió a este hombre, se ofendió. No podemos quedarnos con una ofensa escondida, hermanos, porque le estamos dando lugar al diablo. La palabra del Señor dice: no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, porque en la oscuridad es cuando el enemigo domina los pensamientos. Si tú permites, cuando una persona te ofende y te quedas con esa ofenda escondida, le estás dando lugar al diablo para que trabaje en tu corazón. Mira, se ofendió. Entonces usted lo ve. Entonces, si se ofendió y usted ve cómo el enemigo entró. Si alguien te ofende y te lastimó, el mayor error, el gran error que cometemos es, le damos lugar al diablo. Si nosotros permitimos que esa ofensa trabaje en mi corazón, una simple ofensa se convierte en rencor, en odio, y luego terminas enemistándote con esa persona. Y quizás fue sencillo. Tenemos que trabajar el corazón, guardar nuestro corazón, sobre toda cosa guardada. Nada podemos permitir que nada ni nadie dañe nuestros corazones. Si alguien te ofende, inmediatamente ve, abre tu corazón, ve y dile: perdóname. Ah, no, pero es que yo no fui. No importa, ve. Porque cuando tú le pides perdón, aunque te hicieron el agravio, estás liberando a esa persona y te liberas tú, que seas alcanzado por lazos de amargura, de rencor, de resentimiento. El enemigo entra fácilmente como el agua. Judas se ofendió. Se ofendió cuando ungieron al Señor. Se ofendió. No. Tenemos que perder el miedo. Dejemos el miedo a un lado. No guardemos las ofensas. No guardemos. No podemos permitir que el temor, el miedo encierre esas cosas en nuestros corazones, porque las cosas guardadas en el corazón no permite ver lo espiritual, lo que Dios quiere en mi vida, porque se convierte en barreras, en ataduras, y ya luego no se puede discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, una pareja, si tu esposo o tu esposa te ofende, no te duermas. No te duermas, no importa que sean las 3 de la mañana, despiértalo, levántalo. ¿Sabes qué? Despiértate. La palabra dice: airaos. La ira no es de Dios. Dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. El asunto es cuando peca. Entonces hay ira que si no la controlas vas a perder el propósito. Hebreos 12. Vea usted, Moisés se airó, pecó en la ira,
golpeó la roca cuando solo no tenía que golpearla. Entonces la palabra lo dice. La Biblia nos declara. Hebreos 12 habla que cuando nosotros caemos de la ira, a la amargura, al rencor y al odio, hay peligro de perder la gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia de la salvación. Para tener la seguridad de la victoria y de la salvación de Dios, tenemos nosotros tener ese valor, el dominio propio, quebrantar todo conocimiento que se levanta en contra, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento. Pidamos perdón si nos ofendieron, si ofendimos, hagámoslo, porque cerramos las puertas, no le daremos lugar al enemigo, cerramos todas las puertas, cerrando las puertas al enemigo. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es el que mantiene nuestras vidas libres de todas estas cosas cuando ya lo conocemos. Porque si ya conocemos la palabra, no nos importa si tenemos que pedir perdón, lo pedimos perdón. Si tenemos que humillarnos ante alguien, lo vamos a hacer, pero no vamos a perder la presencia, la gracia divina del Señor, el poder y la bendición de Dios en mi vida. No lo vamos a perder. No lo vamos a perder. Sí, honestamente, hermanos, es serio. Parecen cosas sencillas, pero no son cosas sencillas. Es grave, porque así dice que el perfume del perfumista con una pequeña gotica se daña. Mire, hay muchas personas que en las iglesias, en todo lugar, usted los ve gozosos, como remolineando. Alabaría al Señor, pero en las casas afuera el enemigo los remolinea a ellos. Por eso tenemos que cerrar las puertas. No podemos permitir que el enojo se ponga sobre nuestra gracia. Nada podemos permitirlo. Vamos a darle gracias al Señor y a rogarle que nos dé la fortaleza, que tengamos nosotros